Pauta de Análisis. 8:38 de la mañana. Vamos cerrando la semana como cada jueves con nuestro panelista, don Cristóbal Belolio. ¿Cómo le va? Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola Cristóbal, qué gusto tenerte. Acusación constitucional a Nicolás Grau. ¿Hacerlo o no hacerlo? ¿Qué lees tú detrás de esta intención del Partido Nacional Libertario y Republicano que presentó cada uno su propia acusación constitucional? No es que van juntos en esta idea donde Chile Vamos, podríamos decirle así, no está nada convencido. Yo lo entiendo en la lógica de Johannes Kaiser, lo entiendo en la lógica del Partido Nacional Libertario. Porque ellos tienen hoy día un conflicto de personalidad que no han logrado resolver, ¿cierto? Son parte, pero no son parte. Bueno, por eso se quedaron fuera, para tener libertad de acción. Exactamente. Y se anticipó esto, que iban a hacer oposición por derecha. Cuando les conviniera aparecer en la foto, lo iban a hacer y iban a prestar sus votos para que el gobierno celebrara victorias legislativas, pero cuando disparan, ¿cierto?, que salir en la foto con el presidente Kast no era una buena idea, de que había un sector de derecha que se sentía desilusionado, defraudado, porque el gobierno no estaba haciendo lo suficientemente de derecha. Un amor libre. Claro, no sé si libros le gustará mucho en ese mundo, pero yo creo que el punto es decir, a ver, aquí cada vez que la población perciba, la población de derecha dura, digamos, perciba que el gobierno es blando, nosotros vamos a estar ahí para que caigan a nuestros brazos y recuerden de que nosotros somos la verdadera derecha sin complejo, algo así. Y Republicanos queda en el limbo de no ser la derechita cobarde. Correcto. Y tampoco y no ser desleal a su gobierno. Correcto, Republicanos le está pasando lo que en su momento le pasó a Chile Vamos, ¿cierto? En tiempos de Piñera. Hoy día ellos son el partido oficialista y por un lado tienen que ser responsables y sobre todo preocuparse de no crispar el clima político a tal nivel de que después nadie quiera conversar con tu gobierno cuando los requieras, cuando los necesites. Estoy pensando principalmente en el Senado, cuando se discuta, ¿cierto?, el plan Quirós. Pero también, como dices tú, Claudia, tienen la necesidad de seguir pareciendo lo suficientemente defensores de la doctrina, lo suficientemente duros frente a tu electorado. Esto no tiene nada que ver entonces si los números están bien o mal los de Grau, si sacó bien el cálculo o lo sacó derechamente mal. O sea, les sirve para el relato de que tú quizás no lo estás haciendo todo lo bien que quisieras, porque en el fondo te dejaron un desaguisado con el cual tú tienes que lidiar y va a pasar mucho tiempo antes de que se arreglen las cuentas y recién ahí que te vengan a decir a ti que lo hagas bien. Esa es en cierto mundo, yo creo en el mundo más incondicional, no en el mundo, digamos, que está mirando esto desde fuera. En el mundo más incondicional, eso puede servir como una munición para el debate. Entonces, cada vez que le digan al gobierno o a un partidario del gobierno, oigan, pero ustedes prometieron ordenar la casa y crecimiento, la primera reacción va a ser, ay, pero espérate, ¿no cachaste cómo nos dejaron? O sea, claro, eso puede servir en cierto sentido para autoconvencerse de que tienen cierto espacio todavía. Sí, Cristóbal Belolio, pero si por una parte el gobierno se desacopla de esa gran ciudadanía que lo votó y que fue una votación importante, fue casi un 58%, sí. Porque le habló de sus problemas cotidianos, porque le habló de seguridad, porque le habló de economía, pero cercana a su bolsillo, no de la gran economía. Y por otra parte, si muy al comienzo se habló de un Estado en quiebra y la Contraloría salió a enmendarle la plana y decirle, señor, esto no es un Estado en quiebra, usted no puede decir esto porque no corresponde y porque además nos hace mal como país. Pero el ministro insiste en que estamos en un país de distintas maneras, en quiebra o cayéndonos o sembrando sospechas respecto de la gestión anterior. ¿Cómo se sale de ese entramado? Y te lo planteo porque varios expertos y economistas, no estoy hablando de los de oposición, que sería obvio, sino que gente, digamos, más neutra o más derecha, dicen, ojo, no pongamos en riesgo la confiabilidad que tiene Chile respecto a sus finanzas públicas, porque también hay inversionistas extranjeros a quienes estamos invitando a invertir, que miran estos índices. Chile ha tenido una institucionalidad financiera muy robusta, a diferencia de otros países que uno descree hasta de sus cifras de empleo. Entonces, ¿cómo se baja de la nube para no desacoplarse de la ciudadanía? Y segundo, ¿le conviene al ministro Quirós seguir presionando en esta línea? Dos cosas. Lo primero, me recuerdo que cuando estábamos en campaña, en la última, de hecho, creo que Fernando Atria ocupó esta expresión bélica de una campaña de tierra arrasada. Yo ocupé la expresión de gobernar un descampado. Y hay otros que ocupan la expresión victoria pírrica. Es decir, vamos a ganar, pero envenenamos tanto el abrevadero, ¿cierto?, para que los otros fueran
¿cómo se llama?, demonizados por la opinión pública. Es el verdadero triunfo. De que después, cuando nos toque gobernar eso, va a ser un asco, va a ser un lodazal. No se va a poder jugar a la pelota ahí porque el campo de juego va a estar completamente emporcado, ¿cierto? Y esto se les advirtió de muchas maneras, y quizás uno de los riesgos, justamente, quizás antes se pensaba en el riesgo solamente en el clima político, no. Sí. El riesgo también es desde el punto de vista de cómo se mira la seriedad del país desde fuera. Decir que el Estado chileno está en quiebra, que el país está en quiebra. Claro, lo hiciste para que la opinión pública te diera más tiempo, tuviera paciencia contigo y le echara la culpa al gobierno anterior, pero también lo está mirando alguien, ¿cierto?, que está pensando en invertir. qué tan serio es este país a la hora de meter las lucas. Ese efectivamente es el riesgo de estas campañas en las cuales tú envenenas el pozo, ¿cierto? Eso por un lado. Segundo, yo creo que, y calentando motores para la cuenta pública, ¿cierto?, Sí, del 1 de de junio, yo creo que el gobierno todavía no decide si se va a ir por el lado que parecía estar tomando el presidente la noche que ganó, que es ser el presidente de todos los chilenos, adoptar un tono más conciliador, entender que se acabó la campaña, y por mucho que tú hayas dicho que los del frente son lo peor y que tú eres la derechita valiente frente a la cobarde, a la hora de gobernar, a ti te toca decir, boli, ¿cierto?, paremos las agresiones, yo quiero aquí el concurso de la mayor cantidad de actores posible para que mis triunfos sean no solo los míos, sino que se perciban estables en el tiempo, sean transversales, etc. Ese es un modelo. Llamémosle el modelo de los acuerdos para puro ponerle un nombre que la gente recuerda. Para que se entienda. Para que se entienda. Y el segundo modelo, que es el modelo seguir en campaña, que es el modelo de seguir insistiéndole a los tuyos, de que los del frente son el problema, para no desmovilizarlos muy luego, porque tienes el temor de desfondarte por derecha. En esta segunda estrategia, tu problema no es tanto conservar el 58, sino bajar del 30. Claro. Lo pongo de otro punto. Boric, por ejemplo, no bajó del 30. Es cierto que jamás se habría soñado con estar en el 58 todo el rato, pero dijo, ¿sabéis qué? Aquí por último hay que conservar nuestra base dura. Recordemos que el presidente Piñera, yo creo que este es el trauma del mundo de Kast, el presidente Piñera en un minuto perdió obviamente la izquierda en tiempos de estallido social, pero perdió también la derecha. El presidente Piñera llegó a un 6% de aprobación porque se desfondó por derecha, porque la izquierda consideró que era una especie de Pinochet, ¿cierto?, remozado, y la derecha, que era el que regaló la Constitución, el que no fue capaz de poner orden, ¿cierto? Entonces, lo que yo creo que responde a esa segunda estrategia, la más bélica, si la prefieres, la más adversarial, la más de campaña, es decir, mira, aquí obviamente esos 58 no es nuestro. Obviamente es prestado. Lo importante es que nuestro núcleo duro siempre tenga claro que la alternativa, ¿cierto?, es el acabose, y por lo tanto aquí estamos nosotros para responder a eso. Entonces, yo creo que interesante para la cuenta pública es cuál va a ser el tono que va a tomar el presidente. ¿El tono de los acuerdos o el tono adversarial de la campaña? Porque tú mencionaste lo del ministro Quirós. El ministro Quirós a veces parece que va por un lado y después por el lado más adversarial, y después rebobina y dice, no, si yo en quiebra yo no lo dije. O, oye, no sé, que nos hicieron trampa con las cuentas públicas y ahora dicen, no, sí. No está bien, pero dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí nomás. El ministro Arrau, que acaba de asumir en seguridad, parte en la lógica más de los acuerdos, porque es el nombre que le pusimos. Parte en otra lógica. Parte diciendo, ¿sabéis qué? El plan que hizo Cordero no estaba nada de mal. Yo creo que nos da suficiente espacio para ahí hacer las cosas que queremos hacer sin necesidad de cambiar legislativamente. O sea, creo que el gobierno ha ido... Le bajó la temperatura bastante en la zona. Exactamente, ha ido, porque perfectamente podría haber llegado y dicho, no, estos son un desastre. Creo que no está muy claro cuál es la personalidad que quiere tomar el gobierno al respecto. Entonces, tú nos llamarías a poner atención, porque al final de cuentas, se lo escuchabas Canio Cabal, todas las cuentas públicas comúnmente parten con... pegándole a lo que está mal, lo que venía mal, por así decirlo, y después arrancas tú con tus propuestas de cómo lo va a hacer. Entonces tú llamarías a mirar qué tan mal va a encontrar para atrás y con qué tono, qué porcentaje más o menos, qué porcentaje de violencia va a tener esa retórica, y ahí vamos viendo qué es lo que quiere, ¿no? Y también recuerdo mensajes o cuentas públicas del presidente Piñera hablando muy bien de los 4 gobiernos de la Concertación antes de él. Recuerdo perfectamente bien cuando el presidente Boric en una cuenta pública dijo que habían sido injustos en sus críticas al presidente Piñera. Que le lleva de todo, pasa como todas las fases, ¿no? Por eso digo, o sea, no es impensable un escenario en el cual el presidente Kast diga, ¿sabéis qué más? Terminemos con la refriega.
tenemos grandes metas país por delante, la típica, esto es media cliché, cuando los chilenos se unen, lo puede lograr todo. Pero si lo dijo el 21 de mayo, dijo, por favor, ya cambiemos el tono y hablemos por el amor por Chile, que se superponga. Por eso digo, y decidámonos cuál va a ser el tono. Pero va a tener que partir por... Y por eso que republicanos mire para el lado y diga, oye, ¿sabes qué? Los nacional libertarios andan energizados, nosotros vamos a parecer menos cobardes si no hacemos nada, pero por otro lado le deben estar diciendo, oye, flaco, necesitamos los votos quizás del colectivo socialista, del Partido Socialista o Socialismo Democrático, perdón, en el Senado, por favor, no suban la temperatura. Yo, desde el punto de vista de los libertarios, entiendo la jugada. Ellos no están buscando... Pero está en un zapato chino el Partido Republicano en ese sentido. El Partido Republicano sí, pero si yo fuese del partido de Kaiser, si yo fuese del pequeño ejército... ¿Qué vaya a perder? ¿Qué arriesga el Partido Nacional? Nada. Yo creo que no arriesga nada. Yo creo que el Partido Nacional Libertario, me perdonará Grau, ¿cierto? Pero yo creo que está haciendo negocio. Haciendo negocio porque además, les da lo mismo si queda inhabilitado o no, si tiene además, los votos o no, le da lo mismo. Sí, creo que a lo mejor hay un factor, no sé si será, pero lo planteo que a lo mejor no estamos viendo, que también Johannes Kaiser y los Nacional Libertarios están viendo que hay otro partido que está siendo más relevante que ellos, que se llama el Partido de la Gente. Claro. Y Franco París hace negocio, entonces también es, digamos, no pueden pasar... ya te quiero llevar también a... Y además que Grau es un villano relativamente fácil, porque está como medio caricaturizado en ese entorno como parte de los jóvenes inexpertos que llegaron con Boric, ¿cierto? Sí, pues de las cuentas mal sacadas cuando estuvo en la universidad, ¿te acuerdas? Que se le perdieron. Y que Caso una vez lo confrontó por eso, ¿cierto? Muy en el estilo de Caso, eso de defenderse atacando. Entonces, yo creo que para el Partido Nacional Libertario, esto tiene un sentido. Uno se puede poner republicano en el buen sentido de la palabra y decir como no le conviene al país, es una herramienta de la cual se abusa. Todo eso, obvio. Cristóbal, el lunes entrevisté a Ramón Cavieres de Activa Research y de Pulso Ciudadano y me dijo, hagamos un análisis como la película más grande, mirando las tendencias de los estudios de opinión que han marcado al gobierno en el último casi 3 meses de gestión. Y decía, y tengo la impresión que las cosas se están moviendo un poco al estilo Boric, es decir, que su base esencial, que su base del 28-30% se va a mantener firme, pero no le va a estar hablando a la mayoría del país. O sea, como que podría ser como un espejo, un reflejo del mismo espejo. Sí. Y me llama la atención porque hay varios puntos en los que cada uno, por supuesto, en veredas muy distintas, pero que pueden terminar repitiendo el mismo fenómeno, es decir, arraigado, anclado en tu núcleo duro y hablándole a ese grupo duro y no a la mayoría. Sí, ahora, eso de decirle a republicanos el Frente Amplio de la derecha ya es viejo a esta altura, ¿cierto? Se lo ha dicho. Sí, pero estoy pensando respecto él lo dice respecto del presidente. Sí, estoy diciendo que todos sabemos de que Republicanos llegó al poder utilizando una estrategia bastante parecida a la cual el Frente Amplio llegó al poder, es decir, criticando a las versiones moderadas de sus respectivos sectores, ¿cierto? Ahora, yo no estoy tan seguro, para hacer sencillamente el matiz, de que el presidente Boric le haya hablado a su base dura. Yo creo que después de que pierden estrepitosamente el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, el presidente entiende que tiene que cambiar el registro y salvo el indulto, que se provocó, si no me equivoco, un par de meses después Diciembre. Claro, un par de meses después de la derrota del plebiscito, de ahí para adelante... No, pero estamos hablando de las encuestas simplemente... Sí, pero digo el discurso del presidente dejó de hablar de todes, Nehuen, o sea... No, giró y entró... Se acabó. Salvo un par de dulces como el tema del CAE, que trató hasta el final de cambiarlo. Y entró Toa y todo eso lo sabemos. Mi punto es que terminó hasta el final con una base de apoyo. A eso se refiere. Pero yo creo, ahí también para poner una diferencia, esto me lo dice la Carental de CADEM, ¿cierto? No, la verdad es que no un dato que salga de mis registros, pero que... Algo parecido a lo que pasaba en la dinámica Piñera-Bachelet. ¿Te acuerdas que cuando uno comparaba a Piñera con Bachelet, uno decía, no, es que la gente a la Bachelet la quiere? En cambio, a Piñera le encargó una pega. Y si al que le encargaste la pega no hace la pega, no te queda nada. No te queda nada. Pero, pero él quería que lo quisieran. Y por eso, como decía Eugenio Tirón, ¿cierto? Él quería que lo quisieran. Yo creo que lo que entiendo yo es que la relación que tenía la base de Boric con el presidente era una relación, ¿sabes qué? Este gallo es buen chato. Más allá, afectiva. Claro, una relación más afectiva, porque lo consideran efectivamente un buen gallo, bien inspirado, ¿cachai? Exacto.
y que es lo que también mantiene su capital político. En cambio, con el presidente Kast, yo no sé si la gente dice, ay, que lo quiero, el presidente de buen es chato. como hacedor de cosas. Este gallo me vino a decir que debía hacer dos cuestiones centrales y tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo. Cristóbal Belolio, estaremos hablando la próxima semana a ver cómo fue el discurso, qué tan duro fue y para dónde apuntó. Te damos las gracias. Nos vemos. Gracias. Cuídate. Chao.